Él actúa como si no le importara. El primer día que desapareces, él se encoge de hombros. Se dice a sí mismo que no es nada, que solo estás ocupado, que quizá lo estás poniendo a prueba y que no va a caer en la trampa. Así que se inclina hacia una especie de falsa indiferencia. Esa energía fría y de brazos cruzados que usan los hombres cuando no saben cómo procesar algo real. Este es el modo clásico de defensa masculino. A la mayoría de los chicos se les enseña desde pequeños: no demuestres tus emociones, no te veas débil, no persigas. ¿Y la primera respuesta? Finge que no le importa. Pero la cuestión es que sí. Nota tu silencio, siente el cambio, ve el cambio de comportamiento. Pero en lugar de admitirlo, insiste en actuar. Incluso podría publicar algo en línea para aparentar que no le molesta. Pondrá música en el coche como si estuviera vibrando. Se reirá un poco con sus amigos, aunque en el fondo se pregunte: ¿por qué no has dicho nada? Y aquí está la parte que la mayoría de los hombres no dicen en voz alta. Él espera que te retires primero. Apuesta a que envíes un mensaje primero, que iguales primero, que le digas hola, porque eso es lo que ha pasado antes. Pero ¿qué pasa cuando ese mensaje no llega? ¿Cuándo esa notificación no aparece? Ahí es cuando la máscara empieza a caerse, solo un poquito. No públicamente, todavía no. Pero internamente, el silencio empieza a resonar. Hagámoslo realidad. Está sentado en el borde de la cama, revisando su teléfono. La última conversación contigo sigue ahí, sin mensajes nuevos. Relee las últimas líneas, intentando ver si se perdió algo. Luego, bloquea el teléfono. Lo tira sobre la cama como si no le importara y sale de la habitación como si nada. Pero lo vuelve a comprobar 5 minutos después. Ese es el día uno. Un juego de negación. Se convence de que aún tiene el control, que solo te está dando espacio cuando, en el fondo, ya se pregunta por qué se siente diferente esta vez. Sigue aferrado a su ego. Sigue usando la máscara. Sigue actuando como si estuviera demasiado ocupado para darse cuenta. Pero créeme, él se dio cuenta. El silencio siempre es más duro el primer día porque es inesperado. Y cuando un hombre no espera que una mujer se aleje, lo primero que hará es fingir que no importó. Eso no es fuerza. Eso es shock. Y esto es solo el comienzo. Él asume que volverás. Para el segundo día, todavía está tranquilo en la superficie, pero ahora está calculador. Está convencido de que esto es solo temporal. En su mente, este es uno de esos momentos en los que necesitas espacio, tiempo o atención. Así que hace lo que la mayoría de los hombres hacen cuando no están seguros. Espera y asume. No te contacta, no porque ya lo haya superado, sino porque espera que lo hagas. Cree que lo estás poniendo a prueba y ya está planeando lo bien que se sentirá cuando por fin le escribas primero. Es como una especie de autocontrol silencioso. Mira, ya cambiará de opinión. Esa suposición tiene su raíz en una cosa: el ego. Muchos hombres no se dan cuenta de cuánto les convence su ego de que son inolvidables, que, sin importar lo mal que haya terminado o lo distantes que se sintieran las cosas, volverás. ¿Por qué? Porque siempre lo has hecho, o porque otras mujeres lo hicieron, o porque, en el fondo, él no cree que seas lo suficientemente fuerte como para alejarte. Así que el día 2 está lleno de confianza silenciosa, pero es una confianza falsa. Incluso podría bromear con un amigo como: seguro que solo estás siendo dramática. Te escribirá esta noche. Pero la verdad, le da muchas más vueltas de lo que admite. Mira el móvil con más frecuencia. Empieza a sentir esa necesidad de atención, pero aún así, no actúa. Él espera. Vamos a pintarlo. Está con amigos, mirando su teléfono debajo de la mesa, riendo, fingiendo estar en el momento. Pero cada vez que se enciende la pantalla, hay un pequeño destello de esperanza de que sea tu nombre. Y cuando no lo es, se encoge de hombros. Pero lo sientes. Empieza a molestarlo.
Porque aquí está el giro. Cuanto más tiempo estés fuera, más empezará a parecerte su suposición una apuesta. Al final del segundo día, todavía cree que te pondrás en contacto, pero ahora hay un susurro en su mente. ¿Y si no lo hace? Ahí es donde empiezan las grietas, porque el ego le dice a un hombre que aún tiene el control, pero el silencio le dice que tal vez nunca lo tuvo. Y esa comprensión no nos golpea de golpe, sino que va apareciendo poco a poco. Así que el segundo día se convierte en una espera. No está persiguiendo, no se disculpa, no muestra sus cartas. Simplemente mira el reloj pensando que el tiempo está de su lado. Pero lo que no ve venir es que ya has cambiado el juego simplemente por no jugarlo. Desapareciste. Y ahora la historia ya no se trata de cuánto tiempo estarás desaparecido. Se trata de cuánto tiempo podrá fingir que no importa. Él revisa tus redes sociales en secreto. Al tercer día, el silencio no solo es perceptible, es ruidoso. Sigue fingiendo que todo está bien, pero ahora algo nuevo se cuela en su mente. La curiosidad. Empieza con algo pequeño, un pensamiento fugaz como, me pregunto qué estará haciendo. Luego otro, ¿ha salido? ¿Ha publicado algo? Y antes de darse cuenta, está navegando. Silenciosamente, en privado, en las sombras. No le gusta admitirlo, ni siquiera a sí mismo, pero empieza a ansiar cualquier tipo de actualización. ¿Y dónde va? A tus redes sociales, Instagram, WhatsApp, quizás incluso a TikTok, si es ahí donde publicas. Y aquí está lo interesante. Ni siquiera quiere darle me gusta a nada. No quiere que lo vean. No interactúa, observa. Aquí es donde el orgullo y la curiosidad chocan, porque un hombre en el tercer día no le dirá a nadie que está investigando. Puede que ni siquiera se lo diga a sí mismo, pero en el fondo, algo empieza a sentirse raro. Estás demasiado callado, demasiado distante, y esa incertidumbre despierta la necesidad de saber más. Quiere pistas, una señal, cualquier cosa que le permita vislumbrar tras el silencio. Y cuando te ve guapa, sonriendo, viviendo la vida como si nada hubiera pasado, eso duele. Ahí es cuando la narrativa en su cabeza empieza a cambiar. Hace 3 días estaba seguro de que volverías. ¿Y ahora? Intenta leer entre líneas tu descripción de Instagram. Se pregunta si esa canción que publicaste iba dirigida a él. Hace zoom al chico del fondo de tu foto solo para decirse a sí mismo, no, ella no se iría tan rápido. Pero lo que realmente importa no es lo que encuentra, sino cómo se siente al no saber. Porque el control empieza a fallar cuando el silencio se vuelve misterio. Cuando un hombre no sabe qué te pasa, rellena los espacios en blanco con lo que le dé más seguridad a su ego. Se dice a sí mismo que solo intentas ponerlo celoso, que publicas para obtener una reacción, pero incluso esa narrativa muestra que algo ha cambiado. Estás en su cabeza ahora, y la verdad es que, al tercer día, ya no se trata de si te extraña, se trata de que te está observando, en silencio, con atención, quizás incluso obsesivamente. Eso es de lo que la mayoría de los hombres no quieren hablar. Esa fase silenciosa en la que se muestran fríos por fuera, pero no pueden evitar buscar señales de que todavía te importa. Y lo más difícil, no has dicho ni una palabra, no has hecho nada, y aún así tienes toda su atención. Porque cuando desapareces, tu silencio se hace más fuerte que cualquier cosa que pudieras haber publicado. Y al tercer día, incluso un hombre que creía haberte dejado solo, se encontrará revisando, navegando, buscando... ¿Qué? Ni siquiera está seguro. Pero él está mirando. Empieza a cuestionar su valor. El día 4 es diferente. El silencio ya no es solo frustrante, es personal. Y aquí es donde la mayoría de los hombres empiezan a caer en una espiral silenciosa. La confianza del primer día se ha ido. Las suposiciones del segundo día no se sostienen. La curiosidad del tercer día ahora se está volviendo hacia adentro.
Empiezas a hacerse preguntas que no suele hacerse. ¿Por qué no me ha contactado todavía? ¿No fui suficiente? ¿Lo arruiné? Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque para muchos hombres, esto es territorio desconocido. La mayoría no dedica mucho tiempo a reflexionar sobre sí mismos, a menos que se vean obligados. Se mantienen distraídos, siguen en movimiento, pero cuando ella desaparece y se va, ese ruido se desvanece. Ahora solo son él y sus propios pensamientos. Y seamos sinceros, la mayoría de los hombres no están entrenados para aceptar sus emociones. Nos dicen que debemos ser hombres, no hablar de sentimientos, no mostrar debilidad. Pero para el cuarto día, toda esa energía masculina empieza a resquebrajarse. Empieza a preguntarse, ¿y si en realidad no era tan importante para ella como pensaba? Y peor aún, ¿qué pasaría si nunca la hubiera tenido en primer lugar? Ese es el dolor del silencio. No solo te hace extrañarla, te hace cuestionarte a ti mismo. Y esta es la verdad que muchos hombres necesitan escuchar. Si el único momento en que reflexionas sobre tu valor es cuando alguien se aleja de ti, tienes trabajo que hacer. Hablando en serio, no puedes construir tu confianza con la atención. No puedes definir tu valor basándote en si alguien te responde o no. Y, sin embargo, muchos hombres lo hacen. Andan por ahí actuando de forma distante y con el control, hasta que una mujer desaparece y de repente ya no saben quiénes son. Esto no es para derribar a los hombres, es para despertarlos, porque el día 4 expone una base débil. Si el silencio de una persona puede desestabilizar tu identidad, no es su culpa, es tuya. Eso significa que has estado externalizando tu confianza, confiando en que alguien más te recuerde que importas. Y eso es peligroso. Así que, si ahora mismo te encuentras en ese estado, dudando de ti mismo, dándole demasiadas vueltas a todo, tómalo como una señal. No de que ella esté ganando, no de que tú hayas perdido, sino de que es hora de mirar hacia adentro. El día 4 no se trata de ella, se trata de ti. ¿De qué estás hecho cuando nadie te aplaude? ¿Quién eres cuando nadie te cuenta? ¿Puedes sostenerte o sigues esperando la validación? Los hombres necesitan dejar de medir su valor por quién se queda o quién se va. ¿Quieres ser fuerte? Entonces, construye una versión de ti mismo que se mantenga firme, incluso en silencio. Eso es poder real. Él te culpa para proteger su ego. Para el quinto día, algo cambia. No en sus emociones, sino en su narrativa. Ahora que la duda y la incomodidad lo invaden, necesita una manera de lidiar con ello. Y para muchos hombres, la manera más rápida de sentirse mejor es simple: culparla, darle la vuelta a la historia, cambiar el guión, convertir su silencio en un defecto, para no tener que afrontar el suyo. Empieza a decir cosas como, solo está jugando. De todas formas, nunca fue lo suficientemente madura. Quiere atención, no se la voy a dar. ¿Observa el patrón? No te está hablando a ti. Te está hablando a ti mentalmente. Está construyendo una defensa. Se está convenciendo de que tú eres el problema, de que está esquivando una bala, de que esta es, de alguna manera, tu forma de demostrar que no valiste la pena desde el principio. Pero en el fondo, no se trata de ti. Se trata de que su ego se siente expuesto. Porque desaparecer crea incertidumbre, y la incertidumbre es lo único que el ego masculino no soporta. Se nutre del control, de la lógica, de sentirse líder. Pero ahora no está liderando nada. Está reaccionando. Y eso lo detesta. ¿Y entonces qué hace? Cambia la historia para convertirse en el héroe. Es más fácil decir que eres manipuladora que admitir que está herido. Es más fácil llamarte inmadura que admitir que está confundido. Es más fácil decir que eres igual a los demás que preguntarse por qué esto se siente diferente. Los hombres necesitan escuchar esto. Si tu primera reacción cuando las cosas no salen como quieres es señalar con el dedo, no eres fuerte, eres frágil. No estás liderando, estás desviando la atención. La culpa es un escudo, y muchos hombres la usan como si fuera una armadura. La usan para esconderse de su propia responsabilidad, de sus propios puntos ciegos,
de sus propios patrones. Porque es más fácil decir está loca que preguntarse ¿por qué sigo perdiendo mujeres que realmente me importan? Pero aquí está la dura verdad. Si cada mujer se convierte en la villana en el momento en que se queda en silencio, el problema no son las mujeres. El problema es que no has crecido lo suficiente para manejar el silencio sin convertirlo en una guerra. No se trata de que ella tenga razón. Se trata de que seas honesto contigo mismo. Estás herido. Te sientes rechazado. Tienes miedo de que no regrese. Y en lugar de afrontarlo de frente, lo ocultas con actitud, culpa y falsa indiferencia. Eso no es fuerza. Es miedo disfrazado. Así que el quinto día, en lugar de construir un caso contra ella, comiencen a generar responsabilidades. Porque culparla no la traerá de vuelta. Pero, ¿asumir tu parte? Ahí es donde los verdaderos hombres se diferencian de los niños. Te pone a prueba con un movimiento falso. En este punto, ya no se trata de esperar. Se trata de estrategia. El día 6 es cuando un hombre empieza a conspirar. No necesariamente para recuperarte, sino para ver si sigues observándolo. Si sigues preocupándote. Si sigues emocionalmente afectado. ¿Y cuál es la mejor manera de comprobarlo? Él hace un movimiento falso. Podría ser cualquier cosa. Una publicación cualquiera. Un tuit críptico. Un breve visto en redes sociales. O peor aún, un coqueteo repentino con otra persona, pensado para ser visto. No porque te haya superado, sino porque está comprobando si tú lo has superado. Actúa como si fuera algo casual. Finge que simplemente vive la vida. Pero cada movimiento está calculado. No está haciendo movimientos reales. Está lanzando cebo. Es un toque psicológico. Un suave empujoncito para ver, ¿reaccionará? ¿Se acercará? ¿Se rendirá primero? Intenta crear tensión, no resolución. Porque si rompes el silencio primero, él gana. En su mente, eso lo valida. Significa que sigues atado a la correa que él creía haber perdido. Pero aquí es donde la cosa se complica. Porque un movimiento en falso no nace de la confianza, sino de la inseguridad. No es audaz, no es maduro, es desesperación disfrazada. Pero los hombres hacen esto porque, en el fondo, están cansados de sentirse invisibles. No quieren admitir que tu silencio funciona. Así que, en lugar de alzarse y afrontarlo como hombres, intentan sacarte de ahí, forzar una reacción, atraerte de nuevo sin tener que ser ellos quienes te contacten. Y aquí está el truco. Si no respondes, ese amago te sale mal. Y mucho. Ahora está atrapado. Él hizo la jugada. No mordiste. Y el peor miedo en la mente de un hombre comienza a susurrar con más fuerza. Es posible que realmente esté acabada. Aquí es donde muchos se derrumban. ¿Por qué ese silencio después de la finta? Se siente como un muro de ladrillos, como si lo hubieras visto todo, y aún así no te importara. Los hombres necesitan darse cuenta de que este juego de manipulación, de pruebas silenciosas y cebos sutiles, no conduce al poder, conduce a la vergüenza. Si tu próximo movimiento no es real, si es solo para ver si ella cede, entonces no estás avanzando. Estás atrapado en un limbo emocional. Deja de ponerla a prueba. Empieza a ponerte a prueba tú mismo. ¿Puedes convivir con lo desconocido? ¿Puedes atravesar el silencio sin crear caos? ¿Puedes dejar de hacer movimientos débiles solo para sentirte visto? Porque si se queda callada y respondes con juegos mentales, no estás demostrando fuerza. Estás demostrando miedo disfrazado de control. Y los hombres de verdad no necesitan trucos, necesitan claridad. Siente el pánico y empieza a romantizar todo para el séptimo día. El silencio ya no es solo perceptible, sino fuerte, más fuerte que nunca. Y ahora, el pánico empieza a apoderarse de mí. Aquí es cuando un hombre empieza a hacer algo peligroso. Idealiza toda la relación, incluso las partes que no funcionaban, incluso las cosas de las que solía quejarse. De repente, la versión de ti en su cabeza se vuelve perfecta. Olvida las discusiones,
Olvida las señales de alerta. Olvida las cosas que lo hacían sentir inseguro. ¿Por qué? Porque ya no piensa con claridad. Reacciona emocionalmente. No recuerda la relación como era. La recuerda como quiere que sea. Ya no se trata de hechos. Se trata de sentimientos. Y cuando los sentimientos dominan sin lógica, los hombres empiezan a mentirse a sí mismos. Empieza a decir cosas como, vaya, ella sí que era diferente. Nunca había conectado así con nadie. De verdad se preocupaba por mí como nadie más lo ha hecho. Pero haga una pausa. ¿Dónde estaba toda esa energía cuando ella estaba presente? ¿Cuándo respondía a los mensajes? ¿Cuándo intentaba acercarse? La verdad es que no lo vio entonces, porque no tenía por qué. Tenía acceso. Y cuando los hombres tienen acceso, tienden a pasar por alto el valor. Pero quitarle ese acceso, de repente, es una mujer única. De repente se dice a sí mismo que ella era la indicada. Este es el efecto de la pérdida, aunque sea temporal. El silencio lo obliga a crear una fantasía. No por amor, sino por miedo. Miedo de haber desperdiciado algo real. Miedo de haber perdido una bendición. Miedo de que otro hombre entre, vea lo que él no vio y se la lleve para siempre. Y aquí está la verdad que a los hombres no les gusta oír. A veces, la única razón por la que la deseas con tanta desesperación es porque ya no puedes alcanzarla. No es que fuera perfecta, es que no esperabas que desapareciera. No creías que tuviera eso dentro. Así que ahora la pintas como una figura angelical para justificar por qué le duele, para que tenga sentido. Pero hermano, si ella era tan especial, ¿por qué no la trataste como tal cuando importaba? Esa es la llamada de atención que la mayoría de los hombres necesitan. No perseguirla, no rogarle, sino entender esto. Lo que estás romantizando en este momento podría ser simplemente la ausencia de ella, no la realidad. Y si hace falta silencio para que finalmente puedas verla con claridad, pregúntate, ¿fue realmente amor o solo consuelo? El día 7 revela la verdad, no sobre ella, sino sobre ti. ¿Y qué haces después? Eso es lo que distingue a los hombres que crecen, de los que repiten. Empieza a odiar que le importara demasiado para el día 8. Algo en lo más profundo de mi ser cambia. El pánico empieza a ser sofocante. Pero ahora hay algo más. Arrepentimiento. No es el arrepentimiento de perderte, sino el arrepentimiento de quererte. Aquí es cuando el ego realmente empieza a afianzarse. Ha sido vulnerable, ha invertido tiempo, energía y emociones, y ahora siente que lo han quemado. La verdad lo golpea con fuerza. Me preocupé demasiado. Y aquí es donde muchos hombres no lo entienden, porque cuando dicen que se preocuparon demasiado, lo que en realidad están diciendo es, perdí el control. Me dejé encariñar, me expuse y no funcionó. ¿Y qué hace? Intenta acallarlo. Empieza a distanciarse de las emociones que sentía por ti. Y aquí está la cuestión. Ya no se trata de ti. Se trata de protegerse de sentirse débil, de sentirse vulnerable, de sentir que dio demasiado y no recibió nada a cambio. Así que ahora quiere convencerse de que preocuparse demasiado fue el error. Necesita sentir que tiene el control de nuevo. Necesita sentir que no fue él quien salió herido. Hombres, déjenme decirles algo. La idea de que pueden preocuparse demasiado es una mentira. Es una excusa para evitar afrontar sus emociones. Si se dicen que se preocuparon demasiado, no están entendiendo el punto. Cuidar es fortaleza. Ser lo suficientemente vulnerable como para invertir en algo que importa. Eso no es debilidad, es valentía. Pero cuando los hombres empiezan a enojarse consigo mismos, por preocuparse, pierden precisamente lo que podría hacer los mejores hombres, la inteligencia emocional, la capacidad de aceptar cómo se sienten, asumirlos y crecer a partir de ellos. El día 8 es el momento perfecto para preguntarte, ¿por qué me avergüenzo de cómo me sentí? ¿Por qué es malo preocuparse por alguien? ¿Por qué sentirme emocionalmente presente me hace sentir debilidad?
El error que cometen la mayoría de los hombres es pensar que preocuparse por los demás es sinónimo de debilidad, que ser emocionalmente vulnerable es algo que debe evitarse a toda costa. Pero si no sabes cómo aceptar esa vulnerabilidad y aprender de ella, seguirás huyendo de lo que en realidad podría hacerte más fuerte. Al final, si no puedes aceptar que te importaba, nunca aprenderás a manejar el silencio, el rechazo ni la pérdida. Solo aprenderás a ocultar tus sentimientos y a seguir huyendo del crecimiento. Así que, en el día 8, deja de autocriticarte. Deja de lado la narrativa de me importaba demasiado. En cambio, acepta que te importaba. No te hace débil, te hace humano. Y eso es algo de lo que ningún hombre debería avergonzarse jamás. Se siente impotente y busca una salida para el noveno día. La realidad de la situación empieza a pesarle. La montaña rusa emocional, los juegos, la confusión, todo es demasiado. Lo que antes era solo irritación o frustración, se ha convertido en algo más profundo, impotencia. Para un hombre, nada es peor que darse cuenta de que no tiene el control. Y ahora mismo, no lo tiene. No puede controlar tu silencio. No puede controlar sus sentimientos. Y no puede controlar el resultado. Esta falta de control lo corroe. Pero en lugar de afrontarlo de frente, en lugar de aprender a aceptar la incomodidad, empezará a buscar una salida, una forma de escapar de la sensación de impotencia, una forma de recuperar el control. Y aquí es donde las cosas se complican. Algunos hombres intentan distraerse con el trabajo, nuevos pasatiempos u otras mujeres. No se trata de seguir adelante, sino de evitar la incomodidad de enfrentar la realidad. Encontrarán cualquier cosa para mitigar la sensación de impotencia. Pero aquí está el problema. Cuando evitas las emociones, no creces a partir de ellas. Las reprimes, las entierras. Y es entonces cuando regresan, más fuertes y con más fuerza, cuando menos te lo esperas. Otros podrían empezar a buscar la manera de controlar la situación, incluso si eso implica recurrir a juegos infantiles. Podrían enviar un mensaje o llamar, pero no con la intención de resolver las cosas. Number C trata de ponerte a prueba, de comprobar si responderás, de comprobar si reaccionarás, de comprobar si aún puede obtener la reacción que desea. No se trata de una solución, se trata de poder. Pero la verdad es que buscar una salida sin abordar el verdadero problema solo genera más confusión. Es un círculo vicioso de escapes temporales, que nunca llegan a la raíz del problema. Si sigue evitando su impotencia y sigue intentando distraer o manipular para encontrar una salida, solo está retrasando el verdadero crecimiento. La realidad es que no recuperas tu poder huyendo, lo consigues afrontando la incomodidad, permaneciendo en silencio y dejando que te enseñe algo. El poder proviene de comprender que no puedes controlarlo todo, y eso está bien. Hombres, la clave es dejar de buscar una salida y empezar a buscar una salida. En lugar de intentar escapar de la incómoda verdad del silencio y la impotencia, abrácenla. Ahí reside la verdadera fuerza. El día 9 es el momento perfecto para soltar la necesidad de controlar. Si logras afrontar la incomodidad sin rehuirla, saldrás fortalecido de esta situación. Pero si sigues buscando una salida rápida, nunca encontrarás la lección escondida en el silencio. Finalmente lo acepta y lo cambia. Para el 10.º día, la tensión finalmente se disipa. Ha pasado por el caos emocional, las dudas, los juegos y las distracciones. Ahora, por primera vez, se ve obligado a afrontar una dura verdad. Se acabó. Y este no es un momento de derrota, es un momento de aceptación. No se trata de que se rinda, se trata de que se deje llevar, de que se desprenda del ego, de que se desprenda de la necesidad de controlar, de que se desprenda de la fantasía que construyó en su cabeza. Aquí es cuando comienza el verdadero crecimiento. Por primera vez en más de una semana, se da cuenta de algo profundo.
no puede cambiar el pasado, no puede controlar el resultado, pero sí puede elegir lo que sucederá después. Aquí es donde muchos hombres se atascan. Quieren seguir luchando, seguir intentando cambiar las cosas. Se niegan a aceptar el silencio tal como es. Pero la verdad es que el poder no proviene de intentar cambiar su opinión, sino de cambiar uno mismo. Cuando finalmente acepta la situación, algo cambia en él. El pánico empieza a desvanecerse. Las dudas empiezan a apaciguarse. Ya no está librando una batalla perdida. Elige confiar en su propia fuerza, afrontar sus propias emociones y dejar de huir de la verdad. Empieza a darse cuenta de que el silencio no era un castigo, era una cuestión de claridad. El espacio estaba ahí para enseñarle algo, sobre sí mismo, sobre sus emociones y sobre lo que realmente quiere de la vida y sus relaciones. Y en este momento de aceptación, sucede algo aún más poderoso. Crece, no solo emocionalmente, sino mental y espiritualmente. Empieza a comprender que el final de algo no lo define. Es cómo lo gestiona lo que forja su futuro. Aprende que dejar ir no significa debilidad, significa madurez, significa libertad. Y aquí está la clave. Este cambio no solo lo ayuda con esta relación, cambia su perspectiva sobre todas sus relaciones futuras, su enfoque de las emociones y su capacidad para afrontar la incomodidad sin huir de ella. Así que el día 10 no se trata solo de seguir adelante, se trata de evolucionar, se trata de aprender a vivir el momento, sin aferrarse al pasado. Se trata de comprender finalmente que el verdadero poder no está en el control, sino en la aceptación. Al final de este día, ya no es el mismo hombre que era cuando empezó el silencio. Es más consciente, más autosuficiente y, en definitiva, más preparado para afrontar lo que venga. La cuestión es la siguiente. Te guste o no, el silencio nunca fue sobre ella. Siempre fue sobre ti. Sé que duele. Pero la verdad es esta. Los hombres a menudo no se dan cuenta de cuánto control ceden en sus relaciones. No porque ella lo tome, sino porque tú lo permitiste. Te permitiste depender tanto de su validación, de su presencia, que cuando desaparece, te quedas en un callejón sin salida. Esa es la parte polémica. No la extrañas. Lo que extrañas es la versión de ti mismo que eras cuando ella estaba cerca. Extrañas el consuelo, la atención, la validación, pero en el fondo no la estás lamentando de verdad. Estás lamentando la idea de ti mismo, el hombre que tenía el control, el que tenía el poder. Ahora bien, antes de que digan que es demasiado duro, piensen en esto. La clave del crecimiento es reconocer sus propias debilidades. Y, caballeros, esta es una de ellas. No se trata de que ella esté jugando. Se trata de su incapacidad para controlar sus emociones cuando todo se calma. Son responsables de cómo reaccionan, de cómo permiten que el silencio los domine. Así que esto te sirva de alerta. Deja de depender de fuerzas externas para validar tu valor. Controla tus emociones. Toma las riendas de tu vida. Cuando aprendas a hacerlo, nunca volverás a sentirte impotente. Quiero saber de ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia con esto? ¿Alguna vez han pasado por la ley del hielo? ¿O quizás incluso la han usado? Comenten abajo. Me pondré en contacto con ustedes personalmente y comenzaré una conversación. Quiero conectar con todos y cada uno de ustedes. Todos estamos aprendiendo juntos, y su experiencia podría ser un punto de inflexión para alguien más que vea esto.